Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a los estudiantes de la materia de referencia. Lo que vamos a hacer hoy es continuar con las explicaciones de los usuarios, ¿sí? Aquella que hemos estado viendo en la anterior clase referida a los usuarios respecto a la demanda, deseo, necesidad de información, todo ello, ¿sí? También habíamos hablado sobre esta escala de Maslow, lo que permite a toda persona humana de esta sociedad, de este tiempo, tener una especie de medición, digamos, sobre sus emociones y comportamientos, ¿no? A partir de las necesidades. ¿Ok? Esto también ya se había visto, ¿no? Ahora bien, vamos a, ya para terminar esta etapa del servicio de referencia, eh, de los tres tipos de referencia, del bibliotecario referencista, ¿no? También habíamos visto del perfil que debe requerir, las condiciones mínimas de trabajo, el espacio de trabajo también, el área, y varios otros temas que están muy bien relacionados con el servicio de referencia. Yo creo que a estas alturas de las clases ya avanzadas tenemos una idea bien precisa, bien cabal de lo que es el servicio de referencia y de lo que es el servicio del profesional referencista, ¿sí? Pero también habíamos visto al usuario, ¿no es cierto? Ustedes se han dado cuenta que el usuario en realidad es una persona muy importante, ¿sí? Es un factor, un elemento clave en nuestra función como biblioteca, como bibliotecarios, y del cual obviamente vamos a requerir muchos datos o información. Esto con afanes de ir siempre mejorando, cualificando, siendo más eficientes, más eficaces con nuestros servicios hacia los usuarios. Esta última parte de esta clase se refiere al servicio al cliente. Bien, pero quiero un poquito antes mencionarles, advertirles en realidad, de que hemos traído algunos puntos, algunas ideas, qué significa atender al cliente. Ahora ustedes dirían, ¿por qué al cliente si hemos hablado tanto de los usuarios? En realidad de los usuarios todo lo que vimos es todo lo que, digamos, se conoce en el medio, en nuestra profesión, en diferentes estudios, exclusivamente para las bibliotecas y sus usuarios. ¿Ya? Sin embargo, traemos a este concepto de cliente prestándonos, ¿sí? Refiriéndonos al cliente usual que suele estar en alguna empresa, ¿no? Buscando algún servicio o queriendo comprar algún producto. Sí, hemos traído esos conceptos, esas definiciones de cliente. No para decir simplemente que vamos a llamarlo cliente al usuario, no, nada que ver. Nosotros y los estudios de usuarios reconocen al usuario como el sujeto válido para nuestra profesión. En cambio, el cliente, ustedes saben, tiene más un fondo de prestación de servicios, de adquisición de servicios, adquisición de algún producto, de algún bien, ¿sí? En el mundo comercial, ¿no es cierto? Ese es, digamos, el origen del cliente. Ya, si hemos traído acá para mencionarse en esta materia y en este punto, es simplemente para que se compare y se tome en cuenta qué elementos también se toman en cuenta en estos rubros comerciales cuando se trata con un cliente. Ya, entonces simplemente para que ustedes comparen, vean los avances respecto al estudio de los clientes también en el mundo comercial. ¿Ya? Entonces voy a pasar a explicar esa parte. Bien, sobre todo
cuando se habla del cliente, debemos tener siempre una actitud profesional. Eso nos indica el marketing, ¿sí? El servicio al cliente. Una actitud profesional significa que debemos mantener una actitud adulta, eficiente y eficaz. Esa es, digamos, una corriente muy interesante, ¿sí? Esa es una actitud profesional, adulta, eficiente y eficaz. Entonces, me imagino, si queremos aplicar al referencista esta visión de cliente, para que el referencista pueda también tener una idea, ¿no es cierto? Significa tener esa actitud profesional. Entonces, para ello se siguen algunos pasos. Por ejemplo, se debe tener un criterio de la necesidad del cliente, ¿ya? Es decir, si el referencista aplicara esto, tendría que saber escuchar, ¿no? Escuchar al cliente en primera instancia. Hacer preguntas también en el sentido de que pueda hacerlo sentir, digamos, importante al cliente, ¿sí? Y a partir de eso formarse un cuadro sobre el cliente. Entonces, estos criterios básicos de la necesidad del cliente siempre van a estar presentes para que un cliente pueda ser satisfecho en su petición de servicio o compra de algún producto. ¿Ok? El segundo elemento a tomar en cuenta es negociar el servicio. Es decir, ya, está bien, vino el cliente, lo hemos escuchado, hicimos preguntas, nos formamos un cuadro de lo que quiere el cliente, una idea, ¿no es cierto?, un concepto de lo que quiere el cliente, y luego procedemos a negociar el servicio o el producto. Por ejemplo, podemos presentar, dice, posibilidades o posibles soluciones, ¿no?, a su necesidad. Presentar posibles soluciones a su necesidad. Fíjense cómo estos conceptos también pueden servirle al referencista, ¿ya? Ajustar una solución a su necesidad. Esto significa que el cliente va a tener ya expectativas, ¿no es cierto? Y el referencista tendría que tomar en cuenta posibles soluciones para satisfacer al cliente, ¿ya? Luego, concertar un servicio. Significa que el referencista podría concertar un servicio adecuado al cliente, en este caso al usuario, ¿ya? Para decirle, por ejemplo, dónde, en qué parte de la biblioteca puede encontrar un determinado título. ¿Cuándo? En el momento presente, por supuesto. ¿Y cómo? Pues pudiendo acudir al catálogo o de manera directa a las secciones a donde se propone un servicio. ¿Ya? Otro punto a recalcar en esto de negociar servicios, comunicar cualquier variación. Entonces el cliente siempre va a estar atento, presto, a que el referencista le pueda presentar algunas variantes de su requerimiento. ¿Ya? Entonces acá podemos ver fácilmente dos elementos claves para tratar con un cliente o con algún usuario. Veamos qué sigue. Otro elemento clave es dar el servicio acordado. Bien, una vez ya, digamos, haber conseguido o cubierto las expectativas iniciales del cliente, ya, del usuario, podríamos ya concertar un servicio adecuado para el usuario, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún préstamo, podría ser alguna preparación de lista bibliográfica, alguna alerta a su correo electrónico, algún otro servicio, ¿ya? Entonces, el cliente, sin duda alguna, hasta ese momento, el usuario, hasta ese momento, va a lograr, digamos, un nivel de conformidad con el servicio, ¿ya? O por ahí simplemente no. Entonces habría que volver al paso anterior para poder
reconsiderar el servicio adecuado. ¿Ok? Bueno, si la respuesta es positiva en ese sentido y el servicio acordado es satisfactorio para el cliente, pasamos al siguiente paso, que es verificar la satisfacción del cliente. ¿Ok? Si tú le entregas una bibliografía al usuario, al cliente, ya probablemente el usuario va a mostrar, digamos, indicios de satisfacción, de conformidad, ¿no es cierto? Pero bueno, no solo vamos a quedarnos en eso. El referencista, aplicando estas pautas de atención al cliente, tendría que preguntar, por ejemplo, si tiene alguna duda el usuario, ¿no? Si vale la pena corroborar la conformidad del cliente, ¿ya? Y luego a decirle, bueno, estamos acá a sus órdenes para lo que usted desee, cuando usted lo vea pertinente, ¿no? Y ofrecer otros servicios, quizás otras alternativas para el presente o para el futuro. ¿Ya? Entonces, la idea es lograr esto que está en la carita feliz, ¿no? El cliente feliz. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué más tenemos con respecto al cliente. Ya, siempre vamos a tener un cliente difícil, ¿no es cierto? En este caso, un usuario difícil. Y para ello tenemos que saberlos identificar. Y aquí se nos propone 5 pasos para atender al cliente difícil. ¿Ya? Primer paso. Siempre debemos tener una actitud amistosa y profesional. ¿No es cierto? Eso es clave. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos tomar a pecho lo que esté o como esté, el estado en que esté el cliente o el usuario, ¿no es cierto? No lo podemos tomar a pecho. El problema no es con el referencista, ¿sí? Como dice acá, no es con usted. Es su problema o la dificultad que traiga el cliente difícil, el comportamiento que tenga, etc. ¿Ya? Segundo puntito para esto de actitud amistosa es no discutir con el cliente, con el usuario. ¿Sí? Utilizar la experiencia propia. ¿Esto qué significa? Que como seres humanos nosotros tenemos una determinada actitud con todo el trato con las personas, ¿no ve? Entonces esa experiencia siempre la tenemos pendiente. Las damas como damas, ¿no? Los caballeros como caballeros. ¿Sí? Entonces verán ustedes acá que entra una serie de elementos que hacen a nuestra educación como individuos. Segundo paso, reconocer el sentimiento del cliente, ¿no? El sentimiento del usuario. Puede estar molesto por otras cosas. Hay que tener la paciencia, la capacidad de entender, como dice acá, reconocer que entendemos el problema. Tenemos que hacerle ver que reconocemos su problema, ¿sí? Y por supuesto también reconocemos el error, ¿no? Y si esto se vuelca hacia el referencista, ¿sí? También tenemos que reconocer si hubiera alguna causa de parte nuestra. Ya, vamos a ver el tercer paso. Calmar al cliente, ¿sí? ¿Cómo podemos calmar al cliente o al usuario? Siempre proporcionándole información verdadera. Ojo, este punto es sumamente importante porque nuestras fuentes para proporcionar la información tienen que ser eso, verdaderas, correctas, ya no inventadas, no dudosas, ya. Podemos también calmar al cliente haciendo preguntas. Preguntas que le vayan, por supuesto, a hacer sentir más tranquilo,
más cómodo, ¿sí? Podemos verificar el problema, es decir, si expresara alguna actitud, digamos, difícil el cliente, tenemos que conciliar, no se dice esto, armonizar, esa es la palabra, armonizar con su problema para simplemente enterarnos de qué se trata, ¿no? ¿Cómo más podemos calmar al cliente? Invitarlo a buscar la solución, ¿sí? Podemos decirle, bueno, esta alternativa, esta otra, mire, yo tengo este otro punto, o si quiere le proporciono esto, acá tiene el teléfono, etcétera, etcétera. Ofrecer soluciones, ¿no? Cuando invitas a un cliente, a un usuario, a la solución, siempre tienes que ofrecerle soluciones, ¿ya? No vaya a ser que venga un cliente malhumorado, ¿no? Y que no les ofrezca soluciones, entonces probablemente su furia empiece a crecer, ¿ya? Por eso estos temas hay que manejarlos con pinza. Por eso creo que es importante que el bibliotecario referencista debe manejar muy bien estas herramientas emocionales, psicológicas, estas herramientas de trato, de relaciones humanas. Vamos al cuarto paso, enfocar al cliente en el problema. Ya, si el cliente o usuario expresa problemas complicados en su persona, tenemos que acudir o recurrir a la ayuda hacia el cliente, en el buen sentido, ¿sí? Puede ser que esté tímido, por ejemplo, un usuario tímido. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, con el buen trato, probablemente logres obtener confianza. Ese tipo de ayuda es muy importante en el usuario. O por ahí tienes un niño, digamos, muy, qué sé yo, a ver, vayamos a un extremo, digamos, bastante acongojado, ¿no? Que venga sufriendo, llorando o desesperado. Entonces, hay que dar la ayuda de relación, de trato adecuado. Esa es una ayuda. ¿Qué más entendemos? El quinto paso, manejar el problema. Otra vez, volvemos a manejar el problema, ¿ya? Debemos explicar cómo se soluciona, es decir, vamos a darle nuestras acciones respecto a conseguir la información y cómo podemos ayudar a solucionar sus problemas de necesidad de información a partir de, digamos, de enfocar ese problema y darle una solución, ¿ya? Y finalmente asumir más bien una demostración de que se hizo todo lo posible, ¿ya? Entonces el trato con los clientes viene a ser una cosa muy, muy importante, ¿sí? A veces podemos recurrir de manera instintiva para tratar a un cliente difícil. Y a eso se llama experiencia, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que empezar a tener un enfoque adecuado y empezar a adquirir la experiencia para tratar con personas difíciles. Bueno, creo que esta es la última lámina. Ah, no, esta más. Tipos de clientes. Noten ustedes aquí, por ejemplo, que los clientes, como dice esa frase antigua, ¿no? Los clientes siempre tienen la razón. Y ahí está una diferencia enorme respecto al usuario. El usuario normalmente va a venir a pedir información a la unidad, a la biblioteca. Te la va a pedir porque sabe que puede conseguir
¿sí? Y cuando lo consiga te lo va a agradecer. Es un acto muy peculiar en las bibliotecas. En cambio, con un cliente normalmente va a hacer una transacción comercial sobre un servicio o la compra de algún producto. ¿No es cierto? Y ahí sí, el cliente tiene la razón, porque va a remunerar el servicio, la compra, lo que no pasa con el bibliotecario y la biblioteca y el servicio de biblioteca o de referencia. ¿Ya? Entonces, espero que se vaya a notar la diferencia desde mi punto de vista, ¿no? Se vaya también a notar esa diferencia y ustedes lo vayan a analizar de tal manera que no haya confusiones, ¿no? Esta es una situación bien lógica, bien razonable. Pero bueno, hablando de los tipos de clientes, existen estos que están mencionados en esta listita, ¿no? Hay un cliente arrogante, normalmente va a ser quizás esos, dubitativo, polémico, apresurado, reservado, otros amables, otros meticulosos, y puede la lista crecer más, ¿ya? Pero una vez más recalco lo que traemos de estos conceptos de cliente, de estas explicaciones del trato con clientes, ya es simplemente, digamos, conceptos prestados para que nosotros como profesionales bibliotecarios y referencistas también enfoquemos esa visión del cliente, ¿ya? Alguna vez escuché varias afirmaciones de colegas en reuniones y eventos que decían clientes y usuarios son lo mismo. Pero acá nos estamos dando cuenta que hay diferencias, ¿no? Pero bueno, el debate va a seguir seguramente, la reflexión va a seguir seguramente para después. Ya, a ver, creo que ya no hay más láminas, correcto, ¿sí? Ya, yo quiero aquí agradecerles por esta sesión y las anteriores respecto al servicio de referencia y toda la temática. ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos, digamos, de par a par para poder tratar y comprender qué es el servicio de referencia, qué es el profesional de referencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya en la siguiente clase vamos a entrar seguramente a otro tema que tiene que ver muchísimo con el servicio de referencia y sus actividades. Bien, yo quiero terminar antes de cerrar esta sesión, mencionarles que el día jueves 21, vamos a dar nuestro primer parcial. Ya estén atentos. Va a ser en la tarde tipo 6. Ya vamos a mandarles la instrucción ese mismo día, ¿no? Sobre esta evaluación parcial, para saber cómo va a ser el método, la técnica para poder lanzar el examen, las preguntas y responderlas sobre la marcha. ¿Ok? Así que estudien mucho, por favor, chicos y chicas, y bueno, creo que terminamos por hoy eh, con esta clase. Muy bien, gracias y hasta pronto.